Buenas tardes, yo soy la doctora López Fragoso. Vamos a hablar de BIRATS por mamografía y ecografía. Para comenzar, sabemos que la mama está constituida por estroma fibroso, por tejido adiposo, ductal y glandular. Acá encontramos un gráfico de un corte transversal anatómico de la mama, donde podemos ver sus diferentes estructuras. Sabemos que la mama está dividida en 15 a 20 lóbulos. Los conductos de los lóbulos van a converger en 6 a 10 conductos colectores principales que van a conectar con el exterior. La dilatación de estos conductos principales son los senos lactíferos. El diámetro habitual es de 2 milímetros y cada conducto va a drenar a un lóbulo que contiene 20 a 40 lobulillos y cada lobulillo contiene 10 a 100 alvéolos o acinos. Es importante conocer estas estructuras anatómicas, ya que la mayoría de las neoplasias malignas se originan en la unidad terminal ducto-lobulillar. Acá tenemos un corte transversal ecográfico de la mama, donde podemos observar de posterior a anterior a las costillas con el músculo intercostal, por encima el pectoral menor, por encima el pectoral mayor, una banda hipoecoica que es la capa facial profunda, grasa retroglandular, el tejido mamario fibroglandular y la grasa subcutánea. Por encima una banda hipoecoica que es la capa facial superficial y por encima la piel. Acá encontramos las dos proyecciones básicas de mamografía. A la izquierda la incidencia cráneo-caudal, a la derecha la incidencia medio oblicuo lateral, donde podemos observar las mismas estructuras: grasa retroglandular, tejido fibroglandular, la capa facial profunda, la capa facial superficial y al pezón. Lo que agregamos en el medio oblicuo lateral es la visualización del pectoral menor y del pectoral mayor. El sistema BIRATS nos permite estandarizar la terminología y la sistemática de nuestro informe, poder categorizar las lesiones estableciendo un grado de sospecha, asignar una recomendación sobre la actitud a tomar en cada caso y como control de calidad y monitorización de los resultados. Hay 7 categorías: 0 para un estudio incompleto, 1 para un estudio negativo, 2 cuando hay hallazgos benignos, 3 cuando hay hallazgos probablemente benignos que tienen la probabilidad de malignidad menos del 2%, 4 cuando hay una normalidad sospechosa que varía la probabilidad de malignidad del 3 al 94%, el 5 altamente sugestiva de la malignidad, teniendo un porcentaje mayor al 95%, y el 6 malignidad conocida cuando la lesión ya fue biopsiada y ya tiene diagnóstico. Tener en cuenta que el BIRATS 4 también puede dividirse en A, B y C, teniendo probabilidad de malignidad para el A del 3 a menos del 10%, para el BIRATS 4B de más de 10% a menos de 50%, y el BIRATS 4C de más de 50% a menos del 95% de probabilidad de malignidad. En cuanto a la composición de la mama, el BIRATS nos clasifica a la composición en 4 categorías. Adiposas casi en su totalidad, como pueden ver acá en la imagen, es predominantemente adiposa, ¿sí? No hay casi tejido fibroglandular. Al lado encontramos la fibroglandular difusa, donde hay áreas de tejido con bastante tejido adiposo. Heterogéneamente densas, donde ya la cantidad de tejido mamario es mayor que el adiposo. Y extremadamente densas cuando casi la totalidad de la mama está compuesta por tejido fibroglandular. Esto es importante porque la alta densidad del parénquima mamario disminuye la sensibilidad de la mamografía. ¿Sí? Por ende, en
Las pacientes con mamas heterogéneamente densas y extremadamente densas, sí o sí vamos a tener que complementar la mamografía con un estudio ultrasónico. Bueno, en cuanto al BIRAT 0, como dijimos, es un estudio incompleto que voy a requerir estudios complementarios. Por ejemplo, para las microcalcificaciones las tengo que evaluar con técnica de magnificación, para las asimetrías con compresión localizada y para los nódulos complementarlo con ecografía. En cuanto al BIRATS-1, dijimos que era un estudio totalmente normal. Acá les puse dos ejemplos, una mama adiposa normal, arriba a la izquierda y abajo a la derecha una mama densa normal, como para que comparen la densidad del parénquima mamario. Bueno, en cuanto a las microcalcificaciones, tenemos que definir la forma y la distribución de las mismas. En cuanto a la forma, las podemos clasificar en típicamente benignas o de morfología sospechosa. En cuanto a las típicamente benignas, vamos a encontrar a las cutáneas, a las vasculares, a las groseras, lineales gruesas, redondeadas, anulares, distróficas, de leche cálcica y las calcificaciones de hilos de sutura. En cuanto a las de morfología sospechosa, encontramos 4 grupos: amorfas, groseras heterogéneas, finas pleomórficas o lineales finas ramificadas. En cuanto a la distribución, se clasifica en difusas, regionales, agrupadas, lineales o segmentarias. Y a medida que voy bajando en esta lista, se vuelven más sospechosas, ¿sí? Las lineales y las segmentarias son las de mayor sospecha. Acá les puse un gráfico para poder ver cómo es la distribución. Las difusas están dispersas en toda la mama, si ven los puntitos de color celeste. Las regionales abarcan un sector mayor de 2 centímetros. Las agrupadas abarcan un sector menor de 2 centímetros. Las lineales, como la palabra lo dice, se disponen en línea. Y las segmentarias tienen forma de triángulo con vértice hacia el pezón. Simulan la estructura anatómica del lóbulo, ¿sí? Bueno, acá tenemos calcificaciones típicamente benignas categorizadas como BIRATS 2. Dentro de estas, las cutáneas, que vemos que tienen centro radiolúcido, eso es típico de las calcificaciones cutáneas. Las calcificaciones vasculares, que van a seguir el trayecto de un vaso. Las groseras, que generalmente se van a presentar en los fibroadenomas en involución, sobre una imagen nodular que empieza a calcificar. Las lineales gruesas, anulares, que acá podemos encontrarlas en un quiste oleoso que se empiece a calcificar de esta manera. Las distróficas, que se dan por traumatismos o posquirúrgicas, y los de hilos de sutura. Acá tenemos las calcificaciones de leche cálcica, que también son categorizadas como BIRATS 2. La incidencia medio oblicuolateral, lo que observamos es que adquiere una forma de coma. Entonces, si adquiere esta forma, ya nos podemos quedar tranquilos que son de leche cálcica. En cuanto a las microcalcificaciones redondeadas, sabemos que las microcalcificaciones puntiformes son un subgrupo de las redondeadas. Tienen que tener menos de 0,5 milímetros. Cuando son múltiples pueden tener diferentes tamaños y diferentes opacidades. Se consideran benignas cuando son difusas y pequeñas, y cuando hay un grupo aislado de estas microcalcificaciones redondeadas son categorizadas como BIRATS 3, o sea, lo tengo que controlar a los 6 meses. Ahora bien, si estas microcalcificaciones son nuevas, están en formación o adquieren una distribución lineal o segmentaria, ya tienen que ser categorizadas como BIRATS 4
y por ende biopsiarlas. Acá tenemos ejemplos. A la izquierda encontramos microcalcificaciones redondeadas de distribución difusa, categorizadas como BRATS2, y a la derecha encontramos microcalcificaciones redondeadas agrupadas, que fueron categorizadas como BRATS3, ya que era un grupo aislado. Acá encontramos microcalcificaciones redondeadas, pero de distribución segmentaria. Imaginen que el pezón se encontraría a la izquierda de la pantalla y de esta manera tendría una forma de triángulo con vértice hacia el pezón. Esto fue categorizada como BRATS4C, arrojando como un resultado carcinoma ductal in situ. Acá empezamos con las microcalcificaciones sospechosas de malignidad, con las amorfas. Estas calcificaciones son difíciles de ver, son pequeñas, borrosas, que no es posible definir su forma. Pueden ser lineales, segmentarias o agrupadas. Y en este caso son agrupadas con un valor predictivo del 20%. Por ende, como el valor predictivo positivo supera el 10%, son categorizadas como BRATS4B. Ya no existen más ninguna microcalcificaciones sospechosas de malignidad que se manden a biopsiar que estén incluidas dentro del BRATS4A, porque todas tienen un valor predictivo positivo de malignidad mayor del 10%. Acá tenemos dos ejemplos. A la izquierda, microcalcificaciones amorfas de distribución lineal, con un valor predictivo positivo, en este caso por tener distribución lineal del 60%, por ende ingresaría en la categoría de BRATS4C, que va del 50 al 95%. El diagnóstico de estas calcificaciones fueron de tipo ductales benignas. A la derecha encontramos otro ejemplo con microcalcificaciones también amorfas, en este caso de distribución segmentaria, con un valor predictivo positivo del 62%, por ende también categorizadas como BRATS4C, y fue un carcinoma ductal in situ. En cuanto a las calcificaciones groseras heterogéneas, estas son mucho más evidentes e irregulares, van del 0,5 a 1 milímetro, suelen coalescer. Las causas más frecuentes de estas calcificaciones groseras son los fibroadenomas, la fibrosis, los traumatismos, confundir a veces las distróficas en formación con estas groseras heterogéneas y tener la necesidad de realizar una biopsia. El valor predictivo positivo es del 15%, por ende se categorizaron como BRATS4B. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso de las finas pleomórficas, que son microcalcificaciones de distintos tamaños y formas, menos de 0,5 milímetros de tamaño, y el valor predictivo positivo es del 29%, por ende también son categorizadas como BRATS. En cuanto a las calcificaciones lineales finas o lineales finas ramificadas, son delgadas, lineales o irregulares. El calibre es menor a 0,5 milímetros, existen formas ramificadas y ocupan la luz de uno o más conductos. El valor predictivo positivo de estas microcalcificaciones ya es del 70%, por ende, independientemente de la distribución que tengan, son categorizadas ya como BRATS4C. Bueno, en cuanto a la distorsión de la arquitectura, son líneas delgadas, rectas o especulaciones que irradian desde un punto. Pueden acompañarse también de asimetrías o calcificaciones. Generalmente las distorsiones de la arquitectura las evaluamos con incidencias localizadas y magnificadas como para ver
si estas distorsiones son reales. Hay que tener en cuenta si la paciente tiene antecedentes de cirugía o trauma que pueden causar estas distorsiones. Y si no los tiene, tener en cuenta que la distorsión puede ser sugerente de cáncer, por ende, luego de evaluarla, ameritaría realizar una biopsia. Acá tenemos dos ejemplos de distorsiones de la arquitectura, donde pueden ver las líneas delgadas que salen del centro, alterando la estructura normal del parénquima mamario. En cuanto a las asimetrías, son depósitos unilaterales de tejido glandular que no pueden ser consideradas como un nódulo y se ven en una sola incidencia. Eso es una asimetría sola, ¿sí? Aparte existen otros tres tipos de asimetrías que se ven en las dos incidencias. Se llaman asimetría global, cuando al menos es de un cuadrante, asimetría focal cuando es menos de un cuadrante, y asimetría en desarrollo cuando son asimetrías focales pero nuevas, o que son más evidentes o más grandes en comparación con estudios previos, y tener en cuenta que 15% representan lesiones malignas. Por ende, si no se relaciona con un hallazgo benigno en otro método, también ameritaría realizar una biopsia. Acá tenemos ejemplos, asimetría sola, que se ve en un depósito de tejido fibroglandular en la región externa plano posterior de la mama izquierda, en la incidencia cráneo-caudal, que es la que está a la derecha de la pantalla. Acá tenemos un ejemplo de asimetría global, donde se ve tejido glandular asimétrico en toda la mama izquierda. Asimetría focal, en este caso de la mama derecha, en la región retroareolar superior, plano posterior. Y acá tenemos un ejemplo de asimetría en desarrollo, donde las dos imágenes de arriba son el estudio previo de la paciente y las dos imágenes de abajo son el estudio actual, donde se ve en la región superior e interna, plano posterior de la mama derecha, una asimetría que ha crecido con respecto al estudio previo. En cuanto a los nódulos, se evalúan por ecografía, como ya dijimos, y el hallazgo mamográfico de un nódulo o una asimetría focal requiere que solicitemos una ecografía y o una compresión localizada. En cuanto a los nódulos por mamografía, saber que son lesiones que se ven en las dos incidencias, que tienen volumen, ocupan un espacio y son capaces de desplazar al tejido adyacente. Hay que definir tres cosas en cuanto a los nódulos: forma, márgenes y densidad. Acá tenemos ejemplos. La forma puede ser de tres tipos: redondeada, oval o irregular. La ovalada incluye hasta 2 o 3 ondulaciones del nódulo. En cuanto a los márgenes, tenemos que podemos definirlos como circunscriptos o no circunscriptos, y dentro de la categoría de no circunscriptos se encuentran los oscurecidos, que es que el parénquima mamario no me deja visualizar correctamente los contornos del nódulo; microlobulado, que tiene pequeñas ondulaciones, más de 2, indefinido, y espiculado, cuando ya tiene las espículas. En cuanto a la densidad, siempre en mamografía lo comparamos con respecto al tejido mamario. Entonces, encontramos hiperdenso, isodenso,
hipodenso o con contenido adiposo, que también lo llamamos radiolúcido. En cuanto a los nódulos por ecografía, tenemos que definir la forma, la orientación, los márgenes, la ecogenicidad y los hallazgos acústicos posteriores. En cuanto a la forma, puede ser oval, redondeado, irregular, eso es igual que en mamografía. En cuanto a la orientación, tenemos que ver si el diámetro mayor es paralelo o perpendicular al eje longitudinal de la piel. En cuanto a los márgenes, pueden ser circunscriptos o no circunscriptos, y dentro de esta última categoría encontrar el indefinido, donde no puedo observar los márgenes, angulado, que forman ángulos agudos, microlobulado, como dijimos antes, que tiene varias microondulaciones, y espiculado cuando ya tenemos las espículas, que generalmente también se acompañan de un halo ecogénico perilesional. En cuanto a la ecogenicidad por ecografía, siempre lo comparamos con respecto a la grasa. Podemos encontrar lesiones anecoicas, isoecoicas, complejas cuando tienen un área sólida y un área quística, hipoecoico, heterogéneo o hiperecogénico. Las lesiones nodulares hiperecogénicas de contornos circunscriptos, como la imagen que se muestra en la región inferior y derecha de la pantalla, son características de los lipomas. En cuanto a los hallazgos acústicos posteriores, puede haber que no tenga hallazgos acústicos posteriores si es que el ultrasonido no se traduce más allá del nódulo. Refuerzo acústico posterior cuando tengo un nódulo quístico, por ejemplo, con líquido, que permite con mayor facilidad que pase el ultrasonido por el quiste o el nódulo, y se traduce como un refuerzo acústico posterior, que se ve una zona blanca. Eso quiere decir que permitió el pasaje del ultrasonido. Sombra acústica posterior, por ejemplo, en las lesiones sólidas, que al ser lesiones muy celulares no dejan pasar el ultrasonido por detrás de la lesión y se traduce como una sombra. O también hallazgos acústicos posteriores mixtos, que haya parte de refuerzo acústico posterior y parte de sombra acústica posterior. Acá encontramos una lista de los nódulos benignos categorizados como BRATS2. Dentro de los nódulos adiposos bien delimitados encontramos al lipoma, al quiste odioso, al ganglio linfático intramamario, galactocele y amartoma. En cuanto a los nódulos quistes benignos, encontramos al quiste simple o a los microquistes agrupados. Cuando la paciente tiene quistes múltiples bilaterales, nódulos sólidos múltiples de contornos circunscriptos y los quistes sebáceos. Acá encontramos ejemplos. El primero, arriba a la izquierda, una imagen nodular anecoica de contornos circunscriptos con marcado refuerzo posterior, compatible con un quiste simple. A su derecha encontramos una imagen nodular hipoecoica de contornos circunscriptos en la región dérmica subdérmica, compatible con un quiste sebáceo. A la derecha, una imagen nodular hipoecoica con centro ecogénico de contornos circunscriptos, compatible con ganglio linfático intramamario. Y en la región inferior de la pantalla, una colección líquida compatible con un seroma en una paciente posquirúrgica. Acá tenemos a qué lesiones tengo que categorizarlas como BRATS3. Nódulo sólido de contornos circunscriptos no calcificado como la primera imagen. Conglomerado de microquistes aislados, que son varios quistes milimétricos próximos entre sí, como la imagen del medio.
Y las últimas dos imágenes representando los quistes complicados o hemorrágicos, el de arriba con un nivel y el de abajo con imágenes ecogénicas en su interior. A estas pacientes hay que realizarle un control a los 6 meses, luego a los 12 y luego a los 24 meses. Acá tenemos a la lista de los nódulos que deberíamos categorizar como BRAF 4 que deben biopsiarse. Dentro de estos, los nódulos complejos, que podemos encontrar tres tipos: los quistes con paredes gruesas o tabiques, nódulos intraquísticos, nódulos mixtos. Un nódulo sólido de reciente aparición o un nódulo sólido que aumentó su tamaño con respecto al estudio anterior, o un nódulo sólido que tenga alguna característica de sospecha que nos llame la atención, como ser irregular, tener contornos no circunscriptos o que tengan orientación antiparalela al eje longitudinal de la piel. Acá encontramos ejemplos de quistes complejos. El primero, que está a la izquierda de la pantalla y arriba, es un nódulo intraquístico donde tiene un nódulo dentro de una estructura quística. Nódulos mixtos a la derecha de la pantalla, arriba y abajo, donde encontramos un componente sólido que es hipoecoico con áreas quísticas, y el que está en el centro de la pantalla, un quiste con un septo grueso, que si nosotros ponemos el Doppler color, podríamos encontrar aumento de la vascularización en ese septo. Y en cuanto a la categoría BRAF 5, únicamente hoy el BRAF se lo reserva para aquel nódulo de distorsión que además tenga asociada microcalcificaciones. Por último, les muestro un ejemplo de un BRAF 5, donde las fotos, las imágenes de la izquierda de la pantalla y arriba son incidencia medio orbicolateral y cráneo caudal, donde se observaba una imagen nodular que no podíamos precisar los contornos, por ende necesitábamos realizar estudios complementarios, una incidencia mamográfica localizada y magnificada y un estudio ultrasónico. En la incidencia mamográfica localizada y magnificada que se observa a la derecha de la pantalla, se puede observar un nódulo irregular de contornos espiculados, con microcalcificaciones asociadas, no sé si las llegan a apreciar en las computadoras de ustedes. Lo vamos a buscar por ecografía y encontramos en el cuadrante superoexterno una imagen nodular sólida, hipoecoica, de contornos angulados, en sectores espiculados, con sombra posterior. Fue biopsiado, fue categorizado primero como BRAF 5, fue biopsiado y fue un carcinoma lobulillar infiltrante. Bueno, muchas gracias. Les dejo mi mail para cualquier consulta, me pueden escribir.